Frente al abogado, mi hermana deslizó hacia mí una caja de terciopelo, su voz fría como el hielo del altiplano. «Esto es tu parte», había dicho papá. «Un soldado solo necesita disciplina, no dinero». Adentro yacía únicamente su vieja placa militar. Todo mi sacrificio valía apenas un trozo de metal, pero ella no sabía que ese pedazo de metal guardaba el secreto que convertiría su mundo en cenizas en mí. Nombre es Capitana Valentina Cortés. Tengo 28 años en el aire en la sala de conferencias privada del Four Seasons Polanco. Era estéril y frío, pesado por el aroma invasivo del perfume de Sofía, algo caro y penetrante, diseñado para anunciar la llegada de quien lo portaba. Se adhería a las pesadas cortinas y a la mesa de caoba pulida, un contraste brutal con el aire seco del desierto de Sonora que había dejado afuera. Bajo aquella quietud perfumada, el zumbido incesante y apenas perceptible del aire acondicionado, se sentía menos como un sonido y más como un veredicto en mi uniforme de servicio de la Fuerza Aérea, de lana azul oscuro impecablemente planchada. Había sido motivo de orgullo en cada salón que pisaba. Aquí, sin embargo, se sentía como un disfraz. Me senté con la espalda recta como vela, un hábito grabado a fuego en la academia. Sintiéndome extraña en un mar de trajes Armani y Brioni, discretos en mi hermana, Sofía dirigía la lectura del testamento de nuestro padre, no como una hija en duelo, sino como una CEO ejecutando una adquisición hostil. A sus 35 años, era una titana de reforma. Sus ambiciones, afiladas como un arma que blandía sin esfuerzo y sin piedad. Su mirada recorrió el salón, evaluando y calculando, antes de posarse finalmente en mí. No era una mirada de reconocimiento familiar, era la mirada que se lanza a un mueble que no combina con la decoración. Luego su vista se deslizó sobre mi uniforme, deteniéndose un momento en las insignias plateadas de capitana en mis hombros. Un murmullo apenas audible escapó de sus labios perfectamente maquillados, justo lo suficientemente alto para que yo lo escuchara. ¿En serio te pusiste eso para esta ocasión? Pareces extra de Top Gun. El abogado a su lado, un hombre cuyo traje probablemente costaba más que mi primer auto, me regaló una sonrisa apretada y cómplice. No era una broma, era una degradación. Una puñalada que giraba en la parte más suave de mi orgullo a no me inmute. Mi mirada permaneció fija en el vaso de agua frente a mí, observando cómo la condensación bajaba lentamente por el costado. El abogado, el licenciado Davis, comenzó a leer con voz monótona. Su voz tejía a través del complejo entramado de términos legales. Habló de fideicomisos, acciones e inmuebles en Polanco y Bosques de las Lomas. Todo fluía en una dirección. A la Mayo era parte del patrimonio Cortés. Sus participaciones, propiedades y fideicomisos serían administrados y legados a la única directora ejecutiva. Sofía Cortesan estaba a punto de leer mi nombre completo, Valentina Cortés, cuando una sola mano manicurada se alzó en la cabecera de la mesa. Sofía lo interrumpió sin una palabra. Se puso de pie, un felino depredador en traje a medida, sus movimientos económicos y llenos de poder absoluto. Levantó una pequeña caja negra de terciopelo de la mesa frente a ella. Por un momento, mi corazón tropezó con una esperanza tonta e infantil. Tal vez había algo personal adentro, algo significativo. Caminó a lo largo de la mesa hasta quedar frente a mí. No me la entregó, la deslizó sobre la caoba pulida. El terciopelo suave susurró sobre la madera hasta detenerse a pocos centímetros de mis manos. Su voz era tan fría y seca como el aire del desierto de Sonora. Afuera. Esto es tu parte. Levanté la vista de la caja para encontrar su mirada. Sus ojos eran astillas de hielo, vacíos de todo, excepto triunfo. Papá, dijo Ann, un soldado solo necesita disciplina, no dinero. La frase no era una cita, era una interpretación armada, una ejecución pública de mi valor frente a una audiencia pagada. El abogado miró sus papeles, súbitamente fascinado por una mota de polvo inexistente. El silencio que siguió no estaba vacío, era un peso rugiente y aplastante que presionaba mis hombros, forzándolos a encorvarse. Se hundía en mi pecho, intentando robarme el aire de los pulmones. Era el sonido de la humillación absoluta. Mi mano, noté con una curiosidad distante,
Temblaba ligeramente cuando alcancé la caja. El terciopelo estaba frío contra mi piel. Levanté la tapa adentro, acunado sobre un lecho de forro oscuro y gastado. Yacía un solo objeto, una placa militar de identificación, cuyos bordes plateados se habían desgastado con el tiempo y el uso. Junto a ella había una pequeña foto descolorida de nuestro padre en su juventud, orgulloso junto a su F-5 Tiger en la base aérea. Debajo asomaba un pequeño trozo de papel doblado con su familiar escritura elegante. El aliento se me atascó en la garganta. Las noches sin dormir en el aire polvoriento de Kabul, la tensión desgarradora de volar un C-13 a través de espacio aéreo en conflicto. Mis manos firmes en los controles mientras mi corazón martillaba contra las costillas. Los rostros de los soldados que había traído de vuelta a casa, cubiertos con la bandera. Los años de disciplina, el sacrificio, el compromiso inquebrantable con una causa más grande que yo misma. Todo eso había sido valorado al precio de un recuerdo. No lloré, no grité, no protesté. El entrenamiento está demasiado arraigado. Simplemente levanté la cabeza y miré directamente a los ojos victoriosos de Sofía Nelsok. No era por el dinero. Nunca lo había esperado. Era la confirmación final y brutal de una verdad que había intentado negar toda mi vida, aunque en su mundo, el mundo del poder, las finanzas y el prestigio heredado. Yo era una forastera y siempre lo sería. Un papel secundario, una extra. Mis dedos se cerraron alrededor de la placa en la caja. No la saqué, solo la apreté, dejando que los bordes fríos y afilados del metal mordieran la carne suave de mi palma. El pequeño dolor agudo fue un ancla bienvenida en el torbellino. Arremolinado de shock y duelo, era real. Entonces mi mente susurró. La pregunta se formó desde la parte más profunda y herida de mi alma. ¿Cuándo comenzó este desprecio? La pregunta colgó en el aire frío de la sala de conferencias. Un eco silencioso mucho después de que Sofía y su abogado se hubieran ido. ¿Cuándo comenzó este desprecio? Los bordes fríos y afilados de la placa de mi padre, todavía presionados en mi palma, parecían responder. El frío del metal era un canal que me jalaba a través del tiempo, lejos del lujo estéril del resort en Sonora y hacia el calor sofocante de un recuerdo. Era Navidad, el año en que cumplí 17 en nuestra amplia casa en Polanco. Estaba llena del aroma rico y especiado de pavo asado y ponche navideño. El murmullo bajo del partido de fútbol en la televisión. Un telón familiar para las conversaciones navideñas. Yo estaba llena de una alegría, tan pura que se sentía como electricidad bajo mi piel. En mi mano sostenía el sobre grueso y formal que había llegado esa mañana a mi carta de aceptación, a la Academia Militar de Aviación con beca completa. Era todo por lo que había trabajado, un futuro que me había ganado, una promesa de servir. Encontré a mi padre junto a la chimenea, una copa de vino tinto en la mano. Apenas pude contener mi emoción cuando le mostré la carta. El sello oficial de la academia brillaba bajo la luz de la lámpara. Leyó el primer párrafo y me dio una palmada breve en el hombro. Eso está bien. Vale, muy bien. Y luego su atención se fue. Se dio vuelta. Sus ojos se iluminaron al ver a mi hermana. Sofía acababa de regresar para las fiestas de su primer semestre en el ETEM, irradiando un aura de seguridad refinada. Ahí está ella, tronó papá, su voz llena de un orgullo profundo y sin frenos. La atrajo a un abrazo envolvente. Cuéntame otra vez sobre ese análisis de mercado, dijo. Tu profesor dice que tienes un verdadero instinto asesino. El resto de la noche se convirtió en una sinfonía de elogios para mi hermana. La conversación giraba alrededor de ella, sus cursos, su comprensión brillante de los modelos financieros, el futuro que planeaba en un camino pavimentado con oro. Mi padre, su voz animada, les contaba a nuestros tíos y primos sobre sus percepciones. Mi madre radiaba, llenaba la copa de Sofía y se colgaba de sus palabras. Yo me senté en el borde del sofá. La carta de aceptación afilada se sentía delgada e insignificante en mis manos. Mi logro, mi servicio a mi país, era una nota disonante en esta gran orquesta que celebraba los futuros. Triunfos financieros de mi hermana, la risa y el tintineo de las copas se desvaneció a un zumbido sordo. En una casa llena de mi propia familia, rodeada de las personas que deberían haber sido mis mayores defensores.
Nunca me había sentido tan profunda, tan completamente sola, era invisible. El momento más grande de mi vida desapareció en el ruido de fondo de su admiración por ella. El frío de ese recuerdo fluyó hacia otro, más agudo y más doloroso. El amplio campo inundado de sol de la Academia Militar de Aviación. 4 años después, el día de la graduación era un día de ceremonia espléndida. El cielo arriba era de un azul radiante y sin nubes, un mar de cadetes en uniforme de servicio, sentados en formación perfecta. Testimonio de 4 años de disciplina implacable. Las gradas estaban llenas de miles de familias orgullosas, cuyo júbilo y aplauso resonaban por el campo. Yo estaba firme, la tela de mi propio uniforme fresca y crujiente. Mi corazón se hinchaba con un orgullo feroz y ascendente, mientras los D-6 Texan gritaban sobre nosotros en una formación de diamante impecable. Lo habíamos logrado, yo lo había logrado, Anne. Pero cuando miré hacia el área de asientos reservada para la familia Cortés, vi solo un bloque de sillas de aluminio vacías. Desteñidas por el sol, no estaban allí. La llamada había llegado la noche anterior. Era mi madre. Era mi madre. Su voz sonaba apresurada y tensa. Ay, mi amor, estamos tan orgullosos de ti. Pero simplemente no podemos ir mañana, dijo. En el fondo se escuchaba el tintineo de cristalería. Sofía acaba de ser ascendida a vicepresidenta en BBVA y estamos planeando una gran celebración para ella este fin de semana. El catering, la lista de invitados, aquí es un caos total. Mi padre tomó el teléfono. Lo recuperaremos. ¿Vale, Anne? Lo prometo. Pero nunca lo hicieron. Esa promesa, como tantas otras, se disolvió en el aire. Fue el momento en que finalmente entendí la jerarquía tácita de mi familia. El éxito de mi hermana, medido en títulos y bonos, siempre era el evento principal. Mi servicio, medido en sacrificio y deber, era simplemente una nota al pie. El rugido de los T6S desvaneció, reemplazado por el zumbido amortiguado y potente de los motores del Gulfstream. Los recuerdos se disolvieron, arrastrándome de vuelta al presente sofocante. Estaba en el aire nuevamente, pero esta vez en una jaula de cuero suave y madera pulida, en el vuelo de regreso a Ciudad de México. Sofía estaba sentada frente a mí, las piernas cruzadas, bebiendo a sorbos una copa de champán. La misma sonrisa de suficiencia que había llevado en la oficina del abogado todavía marcaba su rostro. ¿Ella tenía todas las cartas? Había ganado Anne cuando la miré. De repente lo reconocí todo con una claridad cegadora y dolorosa. Esto no era un evento aislado. Era un sistema, una estructura que había sido cuidadosamente construida y reforzada a lo largo de toda mi vida. Las degradaciones, los hitos olvidados, el favoritismo abierto, todos eran ladrillos de un muro diseñado para mantenerme afuera. Había pasado toda mi juventud, luchando por un reconocimiento que nunca estuvo sobre la mesa, por una valoración que nunca existió para mí. En mi mano se crispó alrededor de la placa en mi bolsillo. El borde afilado mordió mi piel nuevamente, pero esta vez el dolor se sentía diferente. Ya no era la punzada de la humillación, era la chispa de algo nuevo, algo duro e inquebrantable. El pasado estaba escrito, pero la historia de hoy la escribiría yo misma. El vuelo charter Oro Air 718 cortaba la noche negra como boca de lobo, una aguja plateada, trazando un camino desde Sonora hacia Ciudad de México. En el capullo de lujo, el silencio era una banda frágil tendida entre mi hermana y John. Sofía hacía girar el Sauvignon Blanc, dorado pálido en su copa. El cristal reflejaba la suave luz de la cabina. Me había estado observando, los ojos entrecerrados con un enfoque depredador. Después de un sorbo delicado, finalmente lanzó su ataque. ¿Todavía jugando a la soldadita? Vale, comenzó. Su tono goteaba con descendencia. Sigues huyendo del mundo real. No, dije, nada. Mi mirada permaneció pegada a la ventanilla, en las formas fantasmales de las nubes que pasaban miles de pies debajo de nosotros. Hacía mucho que había aprendido que enzarzarse con ella era como pelear en el lodo. Ambas terminan sucias, pero solo ella disfruta. Mi silencio pareció solo avivarla. ¿Sabías?
continuó, su voz bajando a un susurro conspiratorio, que te sacaron del testamento hace años. Las palabras fueron una bomba de tiempo, con efecto retardado. Colgaron un segundo en el aire antes de detonar en mi cabeza. Me volteé de la ventana. Mi cuerpo se congeló. La miré fijamente, mi rostro inexpresivo por el shock. En ella rió. No era un sonido de placer, sino un tintineo metálico y frío. No me mires así. Te protegí de ti misma. Se inclinó hacia adelante. La imagen de una preocupación fingida. ¿Alguien que tiene pesadillas de guerra? ¿Cómo diablos va a manejar un portafolio de inversión diversificado? El hielo fluyó por mis venas, un frío paralizante que comenzó en mi pecho y se extendió hasta las puntas de los dedos. Mi sangre fluía espesa y lenta. Ella lo explicó con la precisión tranquila y metódica de alguien, presentando un plan de negocios, exponiendo los pasos de mi propia aniquilación. Había usado su poder, su dinero, sus conexiones. Había conseguido mi expediente de servicio militar, un archivo que debería ser protegido y privado. Y había encontrado lo que buscaba Anne, la evaluación psicológica obligatoria, a la que fui sometida después de mi última gira en Afganistán, era un procedimiento de rutina, una red de seguridad para proteger a los soldados, ayudarnos a procesar lo que habíamos visto y hecho, una señal de que la Fuerza Aérea se preocupaba. Pero en las manos de Sofía, el cuidado se convirtió en Arman. Llevó ese archivo a los abogados de la familia. Torció el lenguaje clínico, las sesiones confidenciales, la mera búsqueda de apoyo, en una acusación devastadora. Pintó la imagen de una persona mentalmente inestable, que sufría de TEPT severo y por lo tanto incapaz de manejar activos financieros. Fue el movimiento más brillante y abominable que podía imaginar. Un golpe perfectamente calculado que no apuntaba a mi billetera, sino al corazón de mi honor, mi servicio, mi sacrificio. Tomó las heridas invisibles de la guerra, el precio de mi deber, y les puso una etiqueta de presión cero, en el momento en que comprendí completamente la profundidad monstruosa de su traición. Todo el avión se sacudió violentamente. Un estallido ensordecedor rasgó del lado derecho del avión. Un sonido como si el metal se desgarrara. Las luces tranquilas de la cabina parpadearon salvajemente. Luego se apagaron, sumergiéndonos en una oscuridad desorientadora, atravesada solo por las débiles franjas de emergencia en el piso. Un olor agudo y mordiente de químicos quemados y cables eléctricos llenó el aire. Sofía gritó. Un chillido agudo y pánico, mientras su copa de vino se estrellaba contra el suelo. Los otros pasajeros, un par de sus socios comerciales, comenzaron a gritar alarmados, pero, en medio del creciente peso del pánico, algo cambió en mí. La ira ardiente que se había estado acumulando en mi pecho de repente se volvió fría. Se cristalizó en un enfoque afilado como una navaja. El peso de la placa en mi bolsillo ahora se sentía diferente. Ya no era un recuerdo de rechazo, sino un pedazo de lastre que me anclaban. Entonces una segunda explosión, más fuerte y más violenta que la primera, rasgó el aire. El avión se sacudió, perdiendo altitud con un tirón nauseabundo. Máscaras de oxígeno amarillas cayeron del techo colgando como frutas grotescas. Los gritos se hicieron más fuertes, pero ya no estaba escuchando a Anne en esa cacofonía de terror. Ya no era Valentina Cortés, la hermana herida, la marginada de la familia. Era Capitana Cortés, Fuerza Aérea Mexicana. Con un movimiento fluido, solté mi cinturón de seguridad. Me puse de pie, mi cuerpo moviéndose por puro instinto sin filtrar. Los años de entrenamiento, los ejercicios interminables, los protocolos de emergencia grabados profundamente en mi cerebro, tomaron el control. Me lancé hacia la cabina, atravesé la puerta y entré de lleno en el núcleo de una pesadilla tecnológica. El asalto inmediato a mis sentidos fue abrumador. Una cacofonía de alarmas golpeaba en un coro disonante, el chillido agudo de la advertencia de pérdida de velocidad, el repique penetrante de la alarma de incendio del motor, el rugido profundo de la precaución maestra. Todas gritaban por atención en un lenguaje de pura angustia. Todo el espacio estaba bañado en un resplandor rojo apocalíptico, emanando de las luces parpadeantes del panel de instrumentos principal. Pintaba cada superficie en tonos pulsantes de crisis en desplomado sobre el yugo central. Completamente inmóvil estaba el capitán,
inconsciente. Su pomposo sombrero con franjas doradas yacía en el suelo. El primer oficial, un hombre joven con la placa de identificación que decía Elías Vargas, luchaba desesperadamente contra el avión mismo. Su rostro, normalmente de tez oliva y saludable, estaba pálido como papel viejo, sus nudillos blancos como hueso mientras forcejeaba con el yugo. Sus brazos temblaban bajo la carga de luchar contra una máquina moribunda en el masivo Boeing 777. Ya no era una maravilla elegante de ingeniería, era una bestia herida, temblando y cabeceando violentamente, cayendo a través del cielo nocturno turbulento. En ese único momento caótico, una voz de mi pasado atravesó el ruido. Era mi instructor de vuelo de la academia, un viejo coronel curtido por el clima con ojos que habían visto todo. Sus palabras resonaron con la fuerza de una orden en mi cabeza. Ann, cuando el infierno estalle bajo tus pies, capitana, no te elevas por encima de ti misma. Caes al nivel de tu entrenamiento. Y así, un interruptor se accionó profundo dentro de mí. El mundo se estrechó. La ira ardiente hacia Sofía, la punzada de una vida de desprecio, la humillación aplastante. Todo se disolvió, desapareció como humo. Solo quedaba la mecánica fría y dura de la supervivencia a los procedimientos, las listas de verificación, las reacciones automáticas que miles de horas en simuladores en el aire me habían grabado. Atrás, mi voz cortó aguda y decidida a través de las alarmas. Sin ninguna duda, era la voz de mando que había entrenado cuando las vidas estaban en juego. Elías Vargas se estremeció como si lo hubieran golpeado. Giró la cabeza bruscamente. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de un miedo tan profundo que lo paralizaba. Pero algo en mi tono, esa seguridad absoluta e inquebrantable, actuó como un desfibrilador en su mente. Aterrorizada, Ann soltó su agarre mortal del yugo y saltó apresuradamente del asiento del capitán. Sus movimientos torpes por la adrenalina me deslicé en el asiento liberado. Mi cuerpo se movía con eficiencia instintiva. Mi mano derecha agarró los audífonos sobre mis oídos, bloqueando el ruido de la cabina, mientras mi mano izquierda agarraba el yugo, sintiendo las vibraciones aterradoras y martillantes de un avión que fallaba a través de la columna de control. A mis ojos, entrenados para exactamente este escenario, barriera en el panel un mar de luces rojas y ámbar. Mi cerebro procesaba los datos con velocidad fría y maquinal. El motor 2 había fallado, estalló en llamas. La presión hidráulica estaba cayendo rápidamente. Estábamos descendiendo, y descendiendo rápido. Activé el micrófono. La voz que salió no era la mía. Era la voz de un piloto al mando. Calmada, libre de cualquier emoción, profesional. Mayday, Mayday, Mayday. Aquí Oro Air 718, aeronave pesada. Tenemos falla incontrolada del motor. Motor número 2 en llamas. Tenemos pérdida hidráulica crítica y un capitán incapacitado en cabina. Solicitamos instrucciones inmediatas al aeropuerto apropiado más cercano para aterrizaje de emergencia. La transmisión fue una línea de lógica pura cortando el caos. Y en el breve momento de silencio que siguió, otra voz desgarró, estridente, áspera e histérica. A través de la puerta de la cabina, desde la cabina de pasajeros, Ann era Sofía. Tiene TEP. Les dije que es mentalmente inestable. Está secuestrando el avión. ¡Sáquenla de ahí! Las palabras eran tan monstruosas, tan lejos de nuestra realidad, que mi enfoque vaciló por un momento. Está tratando de matarnos. En medio de un desastre que no podía comprender. Su único instinto era destruirme. Incluso si tenía que arrastrar a todos los demás al abismo, con ella. El rostro asustado de una azafata apareció en el marco de la puerta. Atrapada entre los gritos de Sofía y el horror que se desarrollaban antes de que pudiera formular una respuesta, Elías actuó. Saltó, bloqueando la entrada con su cuerpo delgado, transformándose en una barrera desafiante. «Todos siéntense y cállense», rugió. Su voz se quebró, pero estaba llena de nueva autoridad. ¿Me entienden? Sin ella, todos estamos muertos. Ahora siéntense y abróchense los cinturones. Cerró la puerta de la cabina de un golpe. El sonido fue definitivo. Ann se volteó hacia mí, y la mirada en sus ojos se había forjado de nuevo en el fuego de esta crisis. El shock y la duda habían desaparecido, reemplazados por confianza cruda
y absoluta. Ya no veía a una mujer en uniforme, veía a una piloto, su piloto, veía su única oportunidad en una voz calmada y constante. Crepitó a través de los audífonos desde el control de tráfico aéreo. Oro 718. Afirmativo. Los recibimos. Los recibimos. Vuela en viraje a la izquierda, rumbo 290. El aeropuerto más cercano es Mendoza Municipal, Argentina. Puedo asignarles pista 31 desciendan y mantengan 10.000 pies. Mendoza Municipal, Argentina. El nombre cayó en la cabina como un ladrillo, un pequeño aeropuerto regional. Miré fijamente el horizonte oscuro frente a mí, mi mente acelerada. Miré a Elías. Sus ojos encontraron los míos y un entendimiento igualmente sombrío y aterrador pasó entre nosotros sin palabras. En Mendoza no tendría una pista de concreto reforzada de 12.000 pies para jets pesados de fuselaje ancho. Tendría una pista de asfalto corta y estrecha. Tal vez 1.500 metros si teníamos suerte, pensada para aviones agrícolas y Cessnas de 6 asientos. Íbamos a aterrizar, un pájaro de hierro herido de 2 toneladas en una pista apenas más grande que una estampilla postal en la vasta oscuridad despiadada. No era un desafío, era una imposibilidad matemática. Respiré lenta y deliberadamente, mis manos firmes en el yugo. El avión gemía a nuestro alrededor, un monstruo moribundo. «Está bien, Elías», dije con voz sobria que no revelaba miedo. «Comencemos». Traer el 777 dañado sobre las llanuras de Mendoza fue un pequeño milagro de física y terquedad, pero el aterrizaje era una historia completamente diferente. Era una imposibilidad matemática que estábamos a punto de intentar a través de un hueco en las nubes. Finalmente apareció la pista de Mendoza Municipal. No era una pista, era una cinta. Una franja corta y estrecha de asfalto negro, rodeada de un mar de campos de labranza oscuros y vacíos. Parecía inimaginablemente pequeña. Un juguete para un avión a escala. Nuestra velocidad aérea todavía era terriblemente alta. Los flaps estaban solo parcialmente extendidos debido a la falla hidráulica, lo que significaba que no podíamos desacelerar a una velocidad de aterrizaje segura. Veníamos demasiado rápido, demasiado calientes y demasiado pesados, Annie. Entonces comenzó la voz. Una voz sintética, sin emociones, que llenaba la cabina, un sonido diseñado por ingenieros para inyectar puro terror en cualquier piloto. El sistema de advertencia de proximidad al terreno, terrain, era una declaración robótica y fría. Estábamos demasiado bajos y demasiado rápidos. A mis manos se aferraron al yugo, sintiendo a la bestia moribunda bajo mi control temblar. Pull up, pull up. La voz se convirtió en una orden, una instrucción absoluta programada profundamente en el cerebro de cada piloto. Me gritaba que ascendiera, que luchara por altitud, pero sabía con una certeza que me sacudía hasta la médula que si subía, estábamos muertos. Nuestro último motor ya estaba al límite. Si exigía más potencia, entraríamos en pérdida. Perderíamos el control y caeríamos como una piedra del cielo. Tenía que ignorarla. Tenía que volar el avión. Mantuve nuestro descenso constante, los ojos fijos en las luces de aproximación a la pista, una constelación frágil en la oscuridad. La voz sintética continuó su ataque implacable, un coro de condena cantando en mis oídos. Terrain, pull up. Junto a mí, Elías estaba sentado inmóvil, las manos agarrando los reposabrazos de su asiento, su frente cubierta de sudor que brillaba bajo la luz roja parpadeante de la cabina. ¿No habló? ¿No me cuestionó? Sus ojos estaban fijos en mi rostro. Su confianza era una presencia tangible y pesada en el aire entre nosotros. Había entregado el control completamente. Estas vidas ahora estaban en mis manos. Esto ya no era un avión de pasajeros. Esto era un problema militar. Y los problemas militares requerían soluciones no convencionales. «Prepárate», le dije a Elías. Mi voz era inquietantemente calmada, un contraste agudo con las alarmas que gritaban. Cuando de la orden, tienes que apagar todos los motores. Me miró fijamente, los ojos muy abiertos por la incredulidad. «Apagar todos los motores», confirmé.
Ya no estamos volando un avión comercial, Elías. Estamos volando un planeador de 2 toneladas. No necesitamos sustentación, necesitamos resistencia. Necesitamos caer del cielo con gracia. Era un movimiento que violaba cada página del manual de aviación civil. Era un último riesgo desesperado. Ana sintió con un movimiento brusco de cabeza. Entendió, estábamos a solo unos cientos de pies de la pista. El mundo afuera ahora era un torbellino aterrador de movimiento. Las luces de la pista se abalanzaban sobre nosotros. La voz gritaba en terrain: "Pull up, sink rate, pull up". Mi corazón se sentía como si hubiera dejado de latir. Todo mi mundo se había reducido a este único momento crítico. ¿Ahora o nunca? ¡Ahora!, grité. Mi voz cruda y primordial en la mano de Elías disparó hacia afuera y tiró las palancas de empuje hacia atrás a ralentí. El último motor se silenció con un aullido lastimero. Por media segundo enfermiza, el avión masivo se sintió ingrávido. Luego comenzó a caer. Una zambullida verdaderamente aterradora. Tiré con fuerza del yugo, luchando por mantener la nariz arriba, tratando de planear, tratando de asentar al monstruo en el asfalto. Los únicos sonidos en la cabina ahora eran el aullido del viento, pasando por la superficie del fuselaje, y la alarma estridente e incesante en el impacto. Fue un shock catastrófico que sacudió cada hueso de mi cuerpo. El tren de aterrizaje principal golpeó la pista con un estruendo ensordecedor. El 777 rebotó una vez, un salto aterrador, antes de que la cola se estrellara violentamente contra el concreto. El sonido del metal que se rasgaba era un grito físico. Un chirrido y protesta martillante del fuselaje dañado en los neumáticos chillaron, quemando goma, y el humo llenó el aire, mientras Elías y yo pisamos los pedales de freno con toda nuestra fuerza. Activé el empuje inverso en nuestro único motor aún en funcionamiento. Un gesto inútil pero necesario para ganar cada última chispa de resistencia. El avión derrapó, serpenteando salvajemente por la pista corta, un tren fuera de control de metal y fuego. Nos estábamos quedando sin asfalto. Frente a nosotros se alzaba un vasto campo de maíz oscuro. El avión dejó el asfalto, arando a través de tierra y lodo, rasgando la tierra, mientras se lanzaba hacia una cerca de alambre de púas en el borde del campo Na. A solo unos metros de la cerca, se detuvo con un último gemido estremecedor. El silencio repentino era absoluto, una manta pesada y sofocante, tan profunda que era casi insoportable. El único sonido era mi respiración jadeante y el latido de mi corazón, golpeando pánico contra mis costillas. Entonces comenzó un nuevo sonido. Desde la cabina detrás de nosotros, una sola persona comenzó a aplaudir, luego otra, y otra más. En segundos, el sonido creció a una sinfonía de vida. Una ola de aplausos, sollozos aliviados, júbilo alegre, gritos de los nombres de sus seres queridos y del nombre de Dios. Estábamos vivos. Estábamos en el suelo. Estábamos vivos. La sinfonía de vida desde la cabina de pasajeros, el júbilo, los aplausos, los sollozos aliviados, duró solo unos preciosos momentos. Pronto fue ahogada por otro sonido, uno que señalaba el final de una crisis y el comienzo de otra. Las sirenas que se acercaban de bomberos, ambulancias y policía, cuyo aullido perforaba la noche de Mendoza. No fui recibida en tierra como una heroína, fui tratada como una carga. La tormenta mediática estalló antes de que los restos siquiera se enfriaran. Fui escoltada por oficiales de la AAA y B, no para ser interrogada como piloto, sino para ser puesta en cuarentena como persona de interés. Desde las paredes estériles de un motel barato en las afueras de Mendoza, vi cómo mis acciones eran distorsionadas en una caricatura de incompetencia e inestabilidad. Los titulares gritaban desde cada canal de noticias y sitio: Webam, piloto temeraria de la Fuerza Aérea, apuesta peligrosa en vuelo de pasajeros, y aún más insidioso, dudas sobre el estado mental de la heroína. De alguna manera, se había filtrado un video de celular. Era un clip granulado y caótico de Sofía, cuyo rostro se presentaba en la cobertura mediática como angustia preocupada. Mientras les contaba a las azafatas sobre mi TPTAM, el video se volvió viral.
Tuvo el doble efecto de hacer que mi hermana pareciera una villana para muchos en el país, pero también plantó con éxito la semilla venenosa que ella pretendía en duda. ¿Era la capitana Cortés realmente una heroína? ¿O solo una veterana mentalmente inestable que tuvo suerte? El plan de Sofía, que falló espectacularmente a 35,000 pies, ahora triunfaba con eficiencia despiadada en tierra. Estaba aislada, en tierra, pendiente de una investigación, a cientos de millas de mi base, mi escuadrón, mi red de apoyo. Estaba completamente sola en la audiencia oficial ante la JIAC y autoridades de aviación. Fue aún peor. Me senté en una mesa larga y pulida en un edificio gubernamental sin alma, frente a un panel de hombres con rostros burocráticos inexpresivos. No me veían como la persona que había salvado un avión lleno de gente. Me veían como un problema, un cable suelto en su sistema ordenado NUN. Investigador principal, un hombre llamado Herrera con ojos cansados y corbata barata, se inclinó hacia su micrófono. Su primera pregunta mostró que los abogados bien pagados de Sofía ya le habían susurrado al oído. Capitana Cortés, comenzó con voz plana y sin emociones. ¿Es correcto que usted tiene un historial documentado de tratamiento psicológico por estrés relacionado con combate? La pregunta colgó clínica y fría en el aire. No quería información. Estaba sentando las bases para un juicio. Mi historial de servicio es confidencial. Respondí igualmente sobria. Continuó, ignorando mi evasiva. Capitana, basándonos en este historial, necesitamos entender su proceso de toma de decisiones. Su decisión de apagar completamente la energía de un motor aún funcionando fue una acción impulsiva, en lugar de un juicio profesional fundado, y por lo tanto una violación de todos los protocolos de aviación comercial. En mi pecho subió una ira lenta y caliente. Estaban tratando de patologizar mi competencia. Querían reinterpretar mi mayo R logro profesional como una enfermedad. Me incliné hacia adelante. Sostuve su mirada sin parpadear, y dejé que una pizca del hielo que había contenido tanto tiempo se deslizara en mi voz. Salvé 288 vidas, incluida la mía. Fue la decisión más profesional de mi vida. Esa noche, de vuelta en el silencio sofocante de la habitación del motel, con su alfombra manchada y luces fluorescentes parpadeantes, sentí el agotamiento hundirse profundo en mis huesos. Se sentía como si estuviera al borde del colapso. Había desafiado a la muerte en el aire y ganado, solo para enfrentarme ahora en tierra a una guerra de susurros y mentiras. El sistema al que había servido, el país al que había dedicado mi vida, parecía volverse en mi contra sin rumbo. Cambié los canales del pequeño televisor. Me detuve en un discurso nocturno. El rostro en la pantalla era instantáneamente reconocible. Almirante William H. McRaven. Era su famoso discurso «Haz tu cama» de la Universidad de Texas. Su voz, calmada y constante, llenó la habitación solitaria. Si quieres cambiar el mundo, dijo, empieza haciendo tu cama. Si haces tu cama cada mañana, habrás completado la primera tarea del día. Eso te dará una pequeña sensación de orgullo y te motivará a hacer otra tarea, y otra. Y otra. Las palabras eran simples, prácticas, una idea arraigada en la disciplina. Sabía qué orden necesitaba en medio del caos. Y me pregunto si tú, quien está escuchando ahora mismo, ¿alguna vez has tenido un momento así, un momento en que todo el mundo parece estar fuera de control y necesitas enfocarte en una cosa pequeña y simple para no desmoronarte? Exactamente, eso era para mí. No podía controlar a la JIAC. ACE no podía controlar a la prensa, no podía controlar las mentiras de mi hermana, pero podía controlar el espacio dentro de estas 4 paredes. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer. Lo primero que hice fue hacer mi cama. Estiré la sábana delgada, doblé las esquinas en ángulos perfectos de 45 grados. Alicé cada arruga hasta que la superficie estuvo tan plana y ordenada como un campo de desfile. Era algo pequeño, ridículamente pequeño, pero cuando retrocedí y lo miré, una chispa diminuta de orgullo atravesó la niebla de mi desesperación. Era un logro, me pertenecía, y era un comienzo. A la guerra no había terminado, apenas había comenzado. El simple acto diario de hacer la cama
se convirtió en el catalizador. Ese pequeño sentimiento de control irradió hacia afuera, transformando mi desesperación pasiva en acción enfocada. Ya no era una víctima esperando un veredicto, era una oficial de inteligencia en misión a mí. Primer paso fue comprar una laptop barata y no rastreable en una casa de empeño en Córdoba. Mi segundo paso fue encontrar un café ordinario con wifi público, un lugar con café mediocre y clientes rotatorios que garantizaba anonimato a mí. Senté en una esquina en la parte trasera, la pantalla de la laptop girada, para que miradas curiosas no pudieran ver nada, y comencé a investigar en las palabras de la carta de mi padre. La que vino con la placa resonaban en mi cabeza otra vez. Siempre admiré tu disciplina. Vale, al principio lo tomé como uno de sus cumplidos retorcidos, una frase hueca, pero ahora se sentía diferente. No era consuelo, era una pista, una instrucción. ¿Qué es disciplina? Atención al detalle. La creencia de que nada es realmente al azar. Saqué la placa del bolsillo. Se sentía pesada y tangible en mi mano. En la luz tenue del café, la examiné de nuevo. Se veía ordinaria, como 1000 otras que había visto antes, pero mi entrenamiento me había enseñado a mirar más allá de lo obvio, a cuestionar la superficie. La giré una y otra vez. Sentí su peso, su estructura, la suavidad desgastada de los bordes. Con el pulgar pasé lenta y metódicamente sobre el borde inferior, y entonces lo sentí en una línea diminuta, casi imperceptible. No era una abolladura o un rasguño accidental por desgaste, era una costura perfecta. Fina como un cabello. En mi corazón latió más rápido, mis sentidos se agudizaron. Saqué mi multiherramienta Leatherman, otra pieza de equipo estándar que me había acompañado por años. Con la punta del destornillador de ranura más pequeño, trabajé cuidadosamente en la costura fina. Apliqué presión constante y suave. Escuchó un clic suave y una placa de metal delgada, no más gruesa que una uña, se desprendió de la parte principal de la placa. No era una placa militar normal, estaba ahuecada y equipada con un compartimento secreto. Mi aliento se detuvo adentro, incrustada en un receso diminuto. Yacía una sola tarjeta microSD, cuidadosamente envuelta en una pequeña bolsa plástica antiestática. Antiestática. Mi mente se aceleró. ¿Qué era esto? ¿Una última broma cruel de un hombre que se bañaba en el engaño? ¿O era algo más? ¿Algo que no podía confiarle a nadie más? Mis manos temblaban ligeramente cuando saqué la tarjeta. La deslicé en el lector de tarjetas que había comprado con la laptop y conecté el dispositivo en la pantalla. Apareció un solo archivo encriptado, protegido por una solicitud de contraseña. Mi mente fue a lo obvio. Escribí mi propia fecha de nacimiento. Acceso denegado. Intenté con Sofía. Acceso denegado. La de nuestra madre, la fecha de su aniversario, la de mi padre. A nada. En cada intento fue recibido con el mismo rechazo digital. Frío. Me recosté, mirando fijamente el cursor parpadeante. Se sentía como si estuviera al borde de un gran descubrimiento. Pero la última puerta estaba cerrada. Respiré profundo y me obligué a pensar en disciplina, atención al detalle. Pensé en el otro objeto en la caja, la foto descolorida de mi padre junto a su F-5 Tiger. El avión tenía que ser el avión. Abrí una nueva pestaña del navegador y comencé mi búsqueda. F-5 Tiger, Escuadrón Fuerza Aérea Mexicana. La búsqueda escupió cientos de resultados. Era una aguja en el pajar digital. Durante horas me senté allí, bebiendo una sola taza de café, comparando escuadrones, fechas de despliegue y bases, sumergiéndome profundo en los archivos militares. Y entonces, finalmente lo encontré. Su nombre, Ricardo Cortés, estaba en la lista de un escuadrón táctico de cazas con base en Santa Lucía. Su indicativo, su apodo pintado en la nariz de sus jets, los halcones. Mis dedos volaron sobre el teclado. La contraseña tenía que ser esa. La escribí, reemplazando la A por un 4 y la O por un 0. Una práctica común en contraseñas antiguas. ANC4LC 0N3. Presioné Enter. El archivo se desbloqueó y el contenido que apareció en mi pantalla fue un tesoro de fraude puro y sin adulterar. Todo estaba allí. Un archivo
meticulosamente organizado de una vida secreta. Estados de cuenta escaneados de empresas fantasma en las Islas Caimán. Contratos de inversión con firmas falsificadas y una serie de correos electrónicos entre mi padre y Sofía, intercambios fríos sobre la creación de una empresa tapadera llamada Apex Servicios Fiduciarios para canalizar dinero secretamente al extranjero y manejar las vastas deudas de juego ocultas de mi padre en el Imperio Cortés no estaba construido sobre el legendario acumen empresarial de mi padre. Era un castillo de naipes erigido sobre un sistema elaborado de mentiras, falsificaciones y crimen financiero. Sofía no era solo la heredera, era una cómplice activa. Me recosté en la cabina de vinilo pegajosa. El café tibio hacía mucho olvidado. Mi padre no me había dejado un recuerdo, me había dado un arma, una llave para destruir su legado o finalmente salvar el mío. Cerré la laptop. Una certeza fría y dura se posó sobre mí. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. Saqué mi teléfono. Busqué los mejores abogados litigantes de Ciudad de México e hice la primera llamada a la sala de juntas de Cortés Capital. Era un templo del poder moderno. Todo vidrio y acero, con vista a los cañones de concreto de Reforma. Entré a la sala con postura erguida y mirada directa. Mi abogado, un imponente ex fiscal federal llamado Marcos Torres, sin parentesco, lo que comentó con humor sombrío, siguió un paso detrás de mí. Sofía ya presidía, estaba sentada a la cabecera de la mesa masiva de granito, la imagen de confianza y control. Los miembros de su junta directiva, un conjunto de hombres y mujeres de aspecto serio en trajes caros, estaban agrupados alrededor de ella, sus expresiones una mezcla de preocupación y escepticismo. Escuchaban el acto final de su puesta en escena, y por eso, decía Sofía con falsa gravedad en la voz, es el deber fiduciario de la Junta cortar todos los lazos. Simplemente no podemos permitir que una persona con inestabilidad mental documentada tenga ningún reclamo o influencia sobre el patrimonio Cortés. Terminó su discurso. Sus ojos se deslizaron hacia mí con desprecio clínico y frío. Fue una actuación magistral. Me había pintado como una carga, como una soldado rota que debía ser removida gentil, pero firmemente. Para su propia protección, la sala estaba en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí. A Marcos se aclaró la garganta. Sonrió en una sonrisa delgada y peligrosa que imaginé había perfeccionado en innumerables salas de tribunal. Gracias por esa presentación, señora Cortés, dijo con voz sedosa. Ahora, si fueran tan amables de dirigir su atención a la pantalla, hemos preparado una breve presentación. Hizo clic en un control remoto. La gran pantalla detrás de Sofía, que antes mostraba proyecciones financieras, parpadeó, pero no aparecieron gráficos ni diagramas, sino solo un archivo de audio único, cuya forma de onda pulsaba silenciosamente. Marcos presionó play, y el zumbido de un motor de jet llenó la sala, seguido por la voz inconfundible de mi hermana, goteando con descendencia. ¿Todavía jugando a la soldadita? Vale, sigues huyendo del mundo real. La grabación secreta del vuelo continuó, culminando en su admisión escalofriante. Te protegí. ¿Alguien que tiene pesadillas de guerra? ¿Cómo diablos va a manejar un portafolio de inversión diversificado? Una onda de choque atravesó la sala de juntas. Los miembros de la junta intercambiaron miradas inquietas. La sonrisa confiada de Sofía se debilitó, reemplazada por un atisbo de irritación. Esa es una grabación ilegal, espetó. Inadmisible. Eso lo dejaremos a las autoridades, dijo Marcos tranquilamente. Cambiando a la siguiente diapositiva, la pantalla ahora mostraba un documento escaneado. Era un estado de cuenta de una empresa llamada Apex Servicios Fiduciarios, con sede en las Islas Caimán. El saldo ascendía a millones de dólares. Los rostros alrededor de la mesa se tensaron. Continuación apareció una correspondencia de correo electrónico entre Ricardo Cortés y Sofía Cortés. El asunto decía a manejo del problema Vegas. El contenido describía un plan para mover fondos discretamente a través de Apex para cubrir las deudas de juego masivas y no declaradas de nuestro padre. El rostro de Sofía comenzó a perder color. Eso está sacado de contexto, tartamudeó. A la siguiente diapositiva mostraba una comparación lado a lado.
A la izquierda estaba la firma de un notario en los documentos del fideicomiso familiar Cortés, exactamente aquellos documentos que me habían desheredado. A la derecha estaba la firma oficialmente verificada del notario de su registro estatal. Diferían claramente, la voz de Marcos fue fría y precisa. Nuestro experto forense confirmó que esta firma es una falsificación, lo cual es particularmente impresionante, ya que el notario en cuestión, el señor Alberto Fuentes, falleció 5 años antes de la supuesta firma y autenticación de este documento. El aire en la sala se volvió espeso, pesado e insoportable. La fachada cuidadosamente erigida del Imperio Cortés comenzó a desmoronarse, revelando el núcleo podrido debajo. En la compostura de Sofía finalmente se quebró. Se puso de pie de un salto, su rostro una máscara de ira pálida y pánico. Esa es información robada. ¿Es difamación? ¿Es difamación? Es ilegal. Tartamudeó. Su voz se volvió estridente. No pueden usar eso. Marcos Torres la miró, y su sonrisa había desaparecido, reemplazada por la finalidad sombría de un juez pronunciando sentencia. Por el contrario, señora Cortés, dijo con voz profunda y letal, este es el verdadero legado de la familia Cortés, y una copia completa del mismo, junto con una declaración jurada de mi clienta. Fue entregada hace exactamente 10 minutos a la Fiscalía General y a la oficina del FBI en México. La última palabra, FBI, cayó como un clavo en un ataúd en la sala. Silenciosa Sofía se desplomó en su silla, como si sus huesos se hubieran convertido en polvo. La máscara de poder, la armadura Armani, la persona de reina de Reforma, todo se desintegró en un instante, dejando a una mujer desesperada y asustada, que había sido atrapada en el juego, había terminado. Había perdido. Anne. Puse de pie. Caminé lenta y deliberadamente a lo largo de la mesa larga hasta quedar directamente frente a ella. Evitó mi mirada, fijándose en la placa de granito de la mesa. Su mundo se encogió a ese único punto. Metí la mano en mi bolsillo y saqué la placa de mi padre. Con cuidado la coloqué sobre la mesa, directamente en su campo de visión. El pequeño trozo de metal hizo un sonido suave y definitivo sobre la piedra. Se estremeció. Disciplina, dije. Mi voz tranquila pero clara, y lo suficientemente firme como para llevar a través de la sala silenciosa. Eso es lo único que me dejó. Hice una pausa. Dejé que las palabras calaran. Y vale más que todo este imperio fraudulento. Entonces me di vuelta y salí de la sala. La victoria no se sintió como un puñetazo triunfal en el aire. Se sintió como silencio, un silencio resonante y hueco, que se filtraba profundo en mis huesos, dejando un agotamiento que iba más allá de la fatiga física o mental. Era un cansancio asentado en el alma. Las secuelas de la confrontación en la junta directiva se manejaron con eficiencia rápida y silenciosa en nombre del control de daños corporativos. La caída de Sofía no se convirtió en un espectáculo público. La Junta de Cortés Capital, en un intento desesperado de salvar a la empresa, la forzó a renunciar silenciosamente y resolvió el asunto a puerta cerrada simultáneamente. La JIAAC y las autoridades de aviación publicaron su informe final conjunto. Fui completamente exonerada. El informe elogió mis medidas no convencionales pero efectivas bajo presión extrema. Fui autorizada para el servicio activo. Mi nombre estaba limpio. Mis alas estaban limpias, en todos los sentidos. Había ganado sin embargo, sentada en mi apartamento tranquilo, cerca de la base aérea de Santa Lucía. El silencio se sentía menos como paz y más como un espacio vacío. La guerra había terminado, pero el campo de batalla estaba sembrado con los escombros de mi propia familia. Una semana después, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Sofía. Quería reunirse, no en una oficina de abogados o un restaurante elegante, sino en un pequeño café sucio justo al lado de la carretera, a pocas millas de la base, un lugar con asientos de vinilo agrietado y el olor a café viejo y grasa de tocino incrustado en las paredes.
Aun cuando entré, casi no la reconocí. La mujer sentada en la cabina no era la reina de Reforma que conocía. El traje Armani había desaparecido, reemplazado por un suéter simple y jeans. Su cabello estaba recogido sin el peinado perfecto habitual, y bajo los ojos había círculos oscuros que ningún maquillaje caro podría ocultar. Se veía más pequeña, más vieja y profundamente exhausta. Derrotada, me senté frente a ella. Una mesera pasó y pedí un café negro. Sofía solo negó con la cabeza. Nos sentamos en silencio por un largo rato. Entonces ella deslizó un sobremanila grueso sobre la mesa pegajosa. «Esto es todo tuyo», dijo con voz áspera y ronca. Los abogados arreglaron la transferencia, el patrimonio, las participaciones, todo. No toqué el sobre por primera vez. Vi en sus ojos algo más que desprecio o ambición. Era un atisbo de algo más, un reconocimiento cansado y amargo. «No pensé que aterrizarías el avión», dijo en voz baja. No era una disculpa. No era una admisión de culpa por lo que había hecho, por las mentiras, por la crueldad. Era simplemente una declaración. Un reconocimiento de su propio error. Había apostado contra mí, y yo la había refutado de la manera más espectacular imaginable. «Lo sé», respondí igualmente tranquila, y eso fue todo. Sin lágrimas, sin acusaciones, sin escena dramática de reconciliación. Solo la verdad tranquila y sin adulterar colgando entre nosotras en el aire. Este era el final de nuestra historia. No con una resolución, sino con la aceptación de lo irrecuperable. Éramos dos extrañas que compartían un pasado común. Nada más salí del café hacia el brillante sol mexicano. Mientras me alejaba, sabía que estaba en una encrucijada. El sobre en el asiento del pasajero, junto a mí, representaba una vida de riqueza inimaginable. Una fortuna construida sobre las ruinas de las mentiras de mi familia. Podía tomarlo, vivir una vida de facilidad y lujo. O podía hacer algo más. Me detuve al costado de la carretera. Tomé mi teléfono, busqué el número del mensaje de texto y puse mi pulgar en la pantalla. Esto no fue un acto de odio o venganza. Fue un acto de supervivencia, un acto de redibujar un límite que debería haberse trazado hace mucho tiempo. Mi abuela tenía razón. La verdad me había liberado, pero no de la manera que esperaba. No me había liberado de Sofía o del recuerdo de mi padre. Me había liberado del anhelo desesperado de toda una vida, por su reconocimiento. Finalmente me perdoné a mí misma. Me perdoné por querer tanto ser vista por personas que eran incapaces de verme realmente. Me perdoné por haber creído tanto tiempo en su definición de mi valor. Y en ese momento de perdón, fui verdaderamente libre del peso del pasado. Miré el sobre una vez más. Este dinero, este legado manchado, no era un premio que ganar. Era una herramienta, y sabía exactamente qué construiría con ella. Presioné el botón de eliminar. El contacto desapareció de mi teléfono. La última conexión fue cortada. Puse el auto en marcha y volví a la carretera. Hacia mi propio futuro. No conservé ni un solo peso de la herencia Cortés. El dinero estaba manchado, empapado con un legado de mentiras y fraude que no podía llevar adelante. En cambio, tomé esa herramienta y construí algo nuevo con ella bajo el cielo amplio e infinitamente azul de Querétaro. En un pequeño aeropuerto regional rodeado por la belleza árida del altiplano. Nació la Academia de Aviación Estrella Cortés. Puse todo en ella, en el dinero, el dolor, las lecciones aprendidas en sus cimientos. Esto no era solo una escuela de vuelo, era un refugio, un lugar para jóvenes mujeres de circunstancias difíciles, chicas a quienes toda su vida les habían dicho, de mil maneras, que el cielo no era para ellas. Esta era mi venganza, no la destrucción ardiente de un enemigo, sino el acto silencioso y constante de creación. La mejor venganza de todas. Ya no era la piloto de combate luchando contra amenazas externas. Me convertí en maestra, mentora, guía. La paz profunda que había buscado no la encontré en la soledad tranquila, entre las nubes. La encontré exactamente aquí, en el suelo firme de esta pista quemada por el sol, cuando veía la alegría pura y sin adulterar en el rostro de un estudiante mientras sus ruedas dejaban el suelo por primera vez. La encontré en el sentido compartido del logro, en las pequeñas victorias, en los futuros que ayudé a lanzar en una tarde calurosa. Hubo un toque vacilante en la puerta de mi oficina.
Una joven estaba en el umbral, balanceándose nerviosamente de un pie al otro. Tenía unos 19 años, con los mismos ojos decididos que inmediatamente enviaron una sacudida a través de mi sistema. Era Liro, la hija de Sofía. Mi sobrina había venido completamente sola en autobús. No estaba aquí por su apellido o porque esperara un trato especial. Por el contrario, parecía temer que pudiera pensar eso. «Quiero aplicar, capitana», dijo con voz apenas audible, pero su mirada era firme e inquebrantable. «Quiero tomar el examen de admisión. Quiero ganar mis propias alas». La miré y no vi la sombra de su madre. No vi la historia dolorosa de la familia Cortés. Vi el mismo fuego que había ardido en mí a su edad, la misma hambre por el cielo, la misma necesidad desesperada de probar mi propio valor en mis propios términos en ese momento. Supe que el ciclo estaba roto. El bucle amargo de resentimiento, comparaciones y amor condicional que había definido a mi familia durante generaciones finalmente había terminado con ella. Una sonrisa lenta y genuina se extendió en mi rostro. «Bienvenida a Estrella Cortés». «Lira», dije, no estaba dando la bienvenida a una sobrina, no estaba dando la bienvenida a una Cortés, estaba dando la bienvenida a una futura pilotón mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas distantes, proyectando sombras largas sobre la pista. Me paré junto a la cerca, las manos en los bolsillos. Dos de nuestros pequeños aviones de entrenamiento, Cessna 152, practicaban aterrizajes y despegues. Sus motores zumbaban suavemente en el aire cálido y quieto. Circulaban con gracia contra el lienzo del espectacular atardecer de Querétaro. Un cielo pintado en tonos imposibles de naranja, rosa y violeta profundo. Solía pensar que la venganza más dulce era el rugido de un motor de jet, una prueba de poder abrumador. Pero estaba equivocada. La venganza más dulce es esto, este silencio, esta paz profunda e inquebrantable. Una vez creí que la fuerza significaba pelear y ganar, imponer dominio, probar lo contrario a todos. Ahora entiendo que la verdadera fuerza es libertad, libertad del pasado, libertad del juicio de otros, y sobre todo, la libertad de determinar el propio valor. En mi victoria no estuvo en gritar más fuerte que mi hermana o en derribar su imperio. Mi victoria fue aprender a volar más alto que todo eso, Annie. Y desde aquí arriba, desde este lugar de paz y propósito, puedo ver con otros ojos. Mi tarea ya no es transportar soldados o carga. Mi tarea es ver las semillas de esperanza en el suelo debajo, verlas echar raíces y crecer hacia el sol. Ese es mi legado. No lo que heredé, sino lo que creé con mis propias manos. En mi historia, la que acabas de escuchar, no encontró su final en la batalla, sino en la construcción de algo nuevo. Creo que todos tenemos un legado, no el que nos dan, sino el que creamos nosotros mismos, pieza por pieza, día a día. Surge de los momentos en que elegimos la fuerza sobre la amargura, el perdón sobre el dolor. Por eso te dejo esta pregunta. ¿Qué legado estás construyendo ahora mismo? Si crees en el poder de historias como estas, narrativas de resiliencia y segundas oportunidades, te invito a seguir nuestro canal.